Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a empezar con esta ponencia que se llama Back to Basics. Si recordáis, esta mañana arrancaba la sesión con un vídeo de los 50 años de SIG. Por eso, cuando empezó este módulo, la pregunta que en el SIG se hicieron es ¿y qué va a pasar los siguientes 50 años? Y me pidieron a mí pues que introdujera este módulo, por lo cual, bueno, pues os vuelvo a agradecer, personas de SIG, la oportunidad que me dais. La verdad es que hace 50 años esto era un panorama bastante distinto, pero también tan revuelto como puede estar ahora. Era el momento en el cual el hombre llegó a la Luna, era el momento del Mayo francés, de la Revolución de Praga, y de verdad que en aquellos años, cuando lees la prensa y cuando ves pues los reportajes y la historia, te das cuenta de que esto es algo que debería resultarnos ya básicamente familiar, ¿no? En el caso de España, por ejemplo, pues era un país todavía en desarrollo. Yo cuando estuve investigando, pues me sorprendía que en las zonas más desarrolladas de España, fijaros, por ejemplo, solamente el 43% de los hogares tenía agua caliente y el 13% calefacción, cosa que ahora pues no concebiríamos como tal, ¿no? Lo que sí sabemos es que está puesta la música, ¿me oís al fondo? Sí, pero no le digo al control. ¿Control? José, a ver si pueden quitar la música. Perdón, es que si no lo oigo mucho más fuerte aquí. Bueno, 50 años después lo que sí sabemos es que nada es igual, ¿no? La verdad es que estamos pasando por un periodo de cambio absoluto en todos y en cada uno de los aspectos y quizás sea el cambio más profundo en la historia de la humanidad, tanto por todos los factores como por la velocidad y sobre todo lo radical que está resultando este cambio. Claro, hablar de aquí a dentro de 50 años pues es realmente algo básicamente complicado, ¿no? Por eso me voy a limitar a lo que son las megatendencias que esperemos que ocurran en los próximos pues básicamente 15 años para saber cómo puede ser el mundo de aquí hasta el año 2030. Rápidamente, para concentrarnos después en lo que es el Back to Basics, fundamentalmente en el ámbito político lo que debemos esperar es un cambio en el Estado, el tipo de Estado que es, etc. El momento político va a ser francamente complejo y va a ser complejo en todos y en cada uno de los aspectos. Palabras como geoestrategia, poder del individuo, todo lo que es la modificación del estado del bienestar en los países desarrollados y un aumento de la regulación del Estado para poder, entre otras cosas, regular lo que vamos a ver después, van a ser el leitmotiv de estos próximos años. Si nos vamos al término social, lo veréis aquí y bueno, pues de alguna manera aparecerá, es todo lo que tiene que ver con el envejecimiento, la superpoblación, una clase media convergente, donde efectivamente, ya lo he mencionado, los países del este incrementarán y donde la clase media de los países hoy llamados desarrollados perderá parte de su poder adquisitivo. Y dos cosas fundamentales socialmente, que es la preocupación por la salud y el pago por uso. Desde el punto de vista tecnológico, todo lo que estamos viendo ahora pues, va a ser un juego de niños, aunque luego lo tratemos, ¿no? El mundo de las pantallas que nos hemos acostumbrado, y ahora ves un niño cómo lo maneja, pues realmente pasará y no será tan importante como ahora, y nos moveremos en el mundo de los sensores. Palabras como biónica, hidropónico, microenergía, todo lo que tiene que ver con los escáneres moleculares y la tecnología 3D van a ser un elemento fundamental y sobre todo el concepto de smart, donde va a haber smart en todo, absolutamente en todo, las ciudades, los automóviles, las empresas, etc. El elemento fundamental será la economía, de eso vamos a hablar mucho vamos a hablar. En economía, palabras clave serán energía, agua y alimentos. Todo lo que tiene que ver con recursos y reciclajes, por supuesto, un nuevo índice y un nuevo vector de competitividad que iremos cubriendo también. Y no os quepa la menor duda que la palabra clave, el sitio clave va a ser África. ¿Os gustaría ir a trabajar a África o no? No, da pereza. Pues apuntaros a África porque ahí es donde hay que empezar a estar ya. Bueno, todo esto lo que delimita es una situación en la cual realmente esto es un cambio de época, ya lo hemos hablado otras veces, posiblemente el más diferencial en la historia de la humanidad, por la profundidad del cambio y además porque lo podemos vivir en directo. Es decir, los cambios de época en la Edad Media pues no se sabían. Y la pregunta que todos tenemos es, bueno, ¿y qué va a pasar, ¿no? En esa especie de cortoplacismo de dame la solución para mañana? ¿Qué va a pasar al mercado, al consumo, al consumidor y a 8.000 millones de consumidores? Porque al fin y al cabo esto va a ser un mundo global. Es cierto que el consumidor hoy en día es más de todo. Es el más longevo, el más conectado, el más preparado, el más informado, el más preocupado. Estamos en el más de todo, es una especie de afán tremendo. De hecho, hemos desarrollado enfermedades propias, ¿no? Enfermedades que seguro que vosotros no habéis sufrido, pero que en este momento están siendo investigadas en todos los sitios, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, y supongo que las conoceréis, bueno, pues FOMO,
nomofobia, síndrome de la llamada imaginaria, cibercondria, etcétera, 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 ¿no? Es decir, es tal la presión que tenemos con los medios que cada vez que un teléfono móvil no suena o te lo dejas, te da una especie como de ataque de ansiedad, ¿no? Es más importante no dejarse el teléfono móvil en casa que un niño en el colegio, ¿no? Porque siempre alguien se va a ocupar de él, ¿no? Y dentro de esto, dos cosas, ¿no?, que nos afectan especialmente. Lo que se llama de Google Amnesia, que se está estudiando, y es la incapacidad de las personas ya de recordar ciertas cosas a corto plazo. Y en segundo lugar, el déficit de atención. En promedio, miramos el teléfono móvil 150 veces al día, lo cual significa, en promedio, una vez cada 6,5 minutos, y hay gente que no lo deja de mirar, porque esto es un promedio, ¿no? Entonces, todo esto están generando unos cuadros de ansiedad que de verdad se están investigando en ciertas universidades, ¿no? Bueno, esto no es nada cuando lleguen el siguiente pack de tecnologías, cuando empiecen a converger todas estas y nos den nuevos mercados, nuevas soluciones que van a cambiar radicalmente industrias y sectores. Claro, ¿qué es lo que pasa? Lo que está pasando es que además, y debido a esto, la neurociencia, no el neuromarketing, la neurociencia nos está enseñando que se están produciendo una serie de modificaciones en el cerebro de las personas, en todos nosotros. Aquí tenéis, por ejemplo, el cerebro de una persona que lee un libro, y este sería la imagen de una persona que busca en Internet. Es decir, por un lado es cierto que hay una serie de conexiones y una serie de estructuras, memoria a largo plazo, memoria a corto plazo, que están siendo afectadas, y por otro lado hay otras, en cambio, en el caso son las periféricas, donde realmente se está viendo una mayor actividad. Blanco y negro. Dentro de esto, por lo tanto, si seguimos con el principio de Hebb, esto nos va a afectar al consumo. Es decir, es importante que empecemos a ver estas nuevas disciplinas para entender cómo nos estamos comportando. Y la gran pregunta es si vamos a pasar a ser del Homo sapiens a un Homo ciberniensis. Una cosa que no sabemos todavía es qué es lo que va a pasar con estos niños que ahora tienen 3 o 4 años. ¿Alguno ha visto manejar a un niño de 3 o 4 años la tableta esta? ¿Sí o no? ¿Y cómo la maneja? Sí, le preguntas al niño, ¿no? Oye, ¿cómo lo has hecho? ¿No? Bueno, todo eso, creerme, va a modificar las estructuras neuronales y los procesos de aprendizaje, y estos consumidores todavía no están, pero para el año 2030 sí están. Dentro de este escenario, entonces, la gran pregunta es, ¿y qué hacemos? ¿Cómo lo podemos abordar? Y la respuesta, que es en lo que yo llevo trabajando ya unos años, es saber y entender si todos estos cambios, todos estos ejemplos, los que vais a ver aquí, los que tenemos permanentemente, de alguna forma, cómo nos están afectando. Y por eso le llamo esto Back to Basics. Yo creo que al final lo que estamos viendo es que para poder entender bien los mercados, evidentemente tienes que entender al consumidor, y para entender al consumidor tienes que entender a la persona. Por eso, la propuesta es que si yo quiero entender a este Homo ciberniensis, lo que tengo que empezar es a entender que hay cosas que no se van a modificar, que no es posible modificarlas, porque por mucho que la tecnología avance y vaya tan rápido, la estructura en la toma de decisiones, la estructura cerebral de una persona, la estructura antropológica de una persona, no cambia. Y por lo tanto, si entendiéramos un poquito más al Homo erectus y al Homo sapiens, posiblemente tengamos la clave para no dejarnos llevar por las nuevas modas. Y esto pasa por tener claros 3 axiomas. Son 3 cosas que sabemos que ocurren, ¿no? Lo primero es saber que el ser humano siempre busca su concepto de bienestar dentro de una comunidad. Siempre. El ser humano es el único que puede decir yo, tú, nosotros o vosotros. Seguimos siendo tribales, seguimos teniendo una identidad que no podemos perder en esa búsqueda individual del estado del bienestar. Pero es que además el ser humano es el único que puede entender la realidad, conceptualizarla y transformarla. Como muchas veces digo en mis clases, la leona cuando caza no puede construir cercas, porque, por lo tanto está condenada a correr en la sabana, porque no es capaz de comprender un escenario, de conceptualizarlo para, juntamente con la inteligencia que no la tiene, construir eso. Esto es importante, como veréis ahora, en lo que es la satisfacción de necesidades y en el estado del bienestar. En segundo lugar, por muchos gadgets que tengamos, el ser humano estamos limitados. Nosotros estamos limitados en el número de relaciones que podemos tener, estamos limitados en el aprendizaje que podemos abordar, estamos limitados en la calidad de las relaciones. Todo esto es lo que la neurociencia nos está enseñando ahora. Por lo tanto, por mucho cambio que haya, la cuestión es hasta qué punto un consumidor puede abordar nuevas cosas e incorporarlas en el tiempo en el que cambian. Y esto es un elemento fundamental porque vamos a seguir buscando supervivencia, felicidad, nuestro concepto del bienestar, por supuesto la satisfacción de necesidades, etcétera, que sabéis. Y muy importante, dejadme que esto lo he resaltado porque es de lo que vamos a hablar ahora, dentro de un sistema económico el que impere en cada momento. Y la tercera cuestión, el tercer axioma, es que el ser humano se provee de cosas, bien de la naturaleza o bien transformados por otros. Con 3 principios fundamentales. 1, todos consumimos.
Evidentemente el ser humano consume. 2, los productos útiles son el resultado del trabajo de alguien. Y 3, las personas intercambiamos cosas. Los animales no intercambian. ¿Me cambias la cebra por el...? No. ¿Vale? Y ese intercambio se puede hacer de 3 maneras. Se puede hacer por reciprocidad, yo hago, tú haces. Te quedas tú este fin de semana con los niños, el fin de semana me quedo yo con los tuyos. Reciprocidad, en el corto, en el largo plazo. Los mercados y la distribución. La distribución es un sistema instalado en muchas tribus desde hace muchísimos años, miles de años, donde yo entrego mi producción a un elemento central y ese elemento central la distribuye. Eso hoy, aquí, se llama Montoro. Es así, se llama Hacienda, ¿no? Por hacer un paralelismo. Si es que si no sale todos los días el pobre hombre. Bien, ¿cómo van a cambiar entonces los mercados en los países desarrollados? Hablemos primero entonces del de distribución. ¿Qué es lo que está pasando? El elemento singular más importante es el envejecimiento de la población. El envejecimiento de la población, con todo lo que implica de pensiones, sanidad, etcétera, supone la gran parte del gasto público. Estos son los datos a nivel global. En el año 2050, como sabéis, por cada persona de 65 años habrá 4 que tengan menos de 65 años, en comparación, por ejemplo, a estos datos. Y en España la tasa de dependencia es del 90% en el año 2050. Pensad dónde vais a estar en el año 2050. Espero que en el hoy es marketing, pero, ¿no? Pero ¿qué edad tendréis? Porque eso lo que significa, son datos del Instituto Nacional de Estadística, es que por cada persona que trabaje habrá 9 que no. Y eso hay que mantenerlo. Claro, de acuerdo a la lógica actual, un envejecimiento de la población genera más pensiones, más gasto sanitario, aquí tenéis los datos, y esto se puede hacer solamente de 2 maneras, o con impuestos o con deuda. Y la pregunta es, si el tema de la deuda no... entonces me quedan los impuestos. Y a partir de ahí, ¿cuál va a ser la reducción del concepto de bienestar y la reducción del poder adquisitivo de las familias y los individuos? En Estados Unidos, una familia media dedica $5.000 menos ahora que hace 8 años a aquellos gastos que tienen que ver con salir, entrar, divertirse, etc. ¿Por qué? Porque el resto de coste de la vida y los impuestos les ha subido. Si vamos a los mercados, cuando tú quieras, ahí está. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, se producirá una especialización. Esto tampoco nos debe de extrañar. Habrá empresas desarrolladoras de tecnología, fabricantes para terceros, integradores de tecnologías. Aquí tenéis Google, lo veremos ahora, tanto Google como Amazon, los imperios que son como integradores de tecnologías, empresas de clientes o productos o empresas integradoras de clientes. Es decir, tienes que tener una estrategia muy clara porque no vas a poder estar en todo. De hecho, como os decía, como no va a haber fronteras, aquí tenéis Google, la cantidad de empresas en las cuales participa Google. ¿Qué empresas han cambiado ya? Fijaros el efecto que produjo en el sector automovilístico la contratación por parte de Apple de ciertos ingenieros de Tesla. ¿No? En ese sentido, pero Apple va a lanzar un coche. Y entonces tú preguntabas hace una serie de años si Apple o una compañía de ordenadores podía lanzar un coche, y te decían que estabas mal de la cabeza. No quiere decir que lo lance, pero ahora es mucho más verosímil de lo que era antes. Por no hablar, por supuesto, de mercados en los cuales nuestros consumidores van a ser nuestros competidores. Ahí lo tenéis. La 10ª red de alojamiento del mundo no es una cadena hotelera, es Airbnb, de momento. Y esto que os hablarán después de la economía colaborativa no es tal. Aquí yo no colaboro dejando mi casa, yo cobro porque tú vengas a mi casa. Lo cual significa que es un mercado como otro cualquiera, donde la gente está haciendo su marketing, hablando de su producto, etc. Por supuesto que además, y dentro de lo que es el valor de la marca, no solamente existirá el valor funcional o el valor de autoexpresión, sino el valor de formación de la marca. Es decir, aquí tenéis, por ejemplo, las innumerables páginas web donde la gente puede ir a comer a casa de otro sin conocerse, cosa que mi abuela no concebiría nunca, ¿no? Y aquí tenéis, por ejemplo, la primera que hay está en Cataluña, ya hay un sitio, ya hay una página donde hay personas que ofrecen su casa para que tú vayas a cenar. Con lo cual yo voy a ir a un restaurante, tú me vas a enseñar la receta y yo luego lo voy a hacer en casa. Ya no se trata de incorporar al consumidor, por lo tanto, en el proceso productivo y en la toma de decisiones, como decíamos en Consumering. Ahora se trata de que voy a tener que formar al consumidor para que siga siendo mi cliente, porque si no otro se lo llevará y, por lo tanto, al mismo tiempo será mi competidor. BlaBlaCar, etcétera, tantos ejemplos. Lo que sí es cierto, la reciprocidad, el intercambio, también se está desarrollando, que es distinto a la economía colaborativa. Aquí tenéis numerosos ejemplos de cómo poco a poco la gente crece y va intercambiando bienes y servicios.
Pero realmente lo más interesante es que la gran transformación apenas acaba de empezar. La pregunta es si el actual sistema puede dar respuesta a los retos, a los desafíos que tenemos. En su momento teníamos el capitalismo 1.0, el tradicional, el que surgió, el de los bienes, los recursos, la producción, etc. Estamos inmersos en un capitalismo 2.0, donde la economía real de las empresas, que es esa bolita verde, está relacionada con esa bolita roja. Esa bolita roja es la cantidad de activos financieros que están relacionados con la economía real. ¿Qué significa? Que esta bola da una vuelta al año y esta da 365, digamos 300 vueltas al año por 3 mercados distintos, es decir, 1000 vueltas. Es imposible, no se puede acompasar. El capitalismo 2.0, el capitalismo financiero, ha sobrepasado claramente al capitalismo productivo. Cuando ahora tú investigas lo que es las lecturas que hay y los estudios que hay sobre lo que se llama ya el capitalismo 3.0, 4.0, ¿qué es lo que ocurre? Pues muy simple. Todos están viendo a ver cómo podemos hacer para que el capitalismo 2.0 continúe, pero que no tenga el impacto que ha tenido en las sociedades occidentales hasta el momento. Y la pregunta para entender qué es lo que viene es esta. Algunos de vosotros lo conoceréis. ¿Sabéis quién es Samantha Hess? ¿Han abierto ya las puertas? ¿Sabéis quién es Samantha Hess? No, vale, bueno, hay que decirlo. Samantha Hess es una abrazadora profesional, seguramente lo habéis oído. ¿Sí? Esta señora se dedica... Sí. Pero quiero que os fijéis en una... A mí no me sorprende que alguien se dedique a hacer esto. Lo que es fascinante es ver que esta persona consiguió en una semana 10.000 clientes interesados a $60 la hora. Son $600.000. Esta es la noticia de Independent. Sí, porque que tú abraces o tal, pues es tu... Pero que haya 10.000 significa también otra cosa. ¿Sí? Entonces dicen, no, pero esto es un tema puntual, esto aquí no tal. Ven, pues mirar, ¿qué pasó después? El 8 de enero del 2015, The Wall Street Journal publica un artículo en el cual da los siguientes datos. Bueno, está creciendo, etcétera. Están ya en 16 estados en Estados Unidos. Tienes una OPP que se llama Cutler, que ha tenido 240.000 descargas de gente que quiere abrazarse y tocarse. Entre 7 y 10.000 personas están utilizando el servicio diariamente y tienes ya, por supuesto, muchas páginas web. 2 meses y medio. Esto es sencillamente un nuevo mercado que ha crecido. ¿Por qué digo lo de Samantha Hess? Porque al fin y al cabo lo que está pasando es que el individuo empieza a monetizar su patrimonio, incluido su tiempo. Y eso es lo que yo he cogido el nombre, lo que llamo el capitalismo Ubuntu. Es un nombre, Ubuntu, que viene de Sudáfrica, es absolutamente tribal. De hecho, lo utiliza el sistema operativo Linux para hablar justamente, por eso no es nada original, y su filosofía es yo soy porque somos. Y es una auténtica filosofía dentro de África. Lo importante del capitalismo Ubuntu es que es un nuevo sistema económico que ya está en marcha y que va a transformar la sociedad mucho más de lo que transformó posiblemente la revolución industrial, en la medida en la cual empieza a tomar escala, siempre y cuando los gobiernos lo permitan, porque una de las cosas que se ve en la antropología económica es que los gobiernos tienden a proteger los sistemas económicos preponderantes para así, lógicamente, perseverar en el tiempo, si os suena el asunto, ¿no? ¿Y esto en qué consiste el capitalismo Ubuntu? Es muy simple. Debido al cambio tecnológico y el acercamiento de la tecnología, etcétera, 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 a todos nosotros, el capitalismo Ubuntu consiste en que todos los elementos necesarios son del individuo o son de la comunidad. Es contrario a lo del siglo XIX, donde la revolución industrial hacía que nosotros tuviéramos cosas, que tuviéramos que comprar cosas para mantener el sistema productivo. ¿Me hace falta capital? Fijaros. ¿Quieres dinero? Ahí lo tienes. Es decir, las proyecciones del crowdfunding son espectaculares. Y adicionalmente cada vez hay más portales ofreciendo este tipo de servicios. Oye, que no me hace falta moneda tampoco. ¿Quién le iba a decir al mundo que una moneda que no tiene banco central, que no está referenciada a nada, se iba a poder utilizar independientemente de que vaya mejor o peor, ¿no? Pero la cuestión es que ¿quién le iba a decir que lo podías comprar y utilizarlo en Amazon, etcétera? Fijaros cómo además ya no solamente es Bitcoin, hay otro tipo de cosas que son de pago también, ¿no? Activos productivos. ¿Tenéis una taladradora en casa? ¿Sí o no? Claro, ¿no? Tienes una taladradora. Bueno, ya sabéis que en Estados Unidos el tiempo de uso son 10 veces en la vida 1 minuto. Y encima te lo hace alguien, ¿no? Y vienes tú que yo no sé hacerlo. Es decir, nos gastamos esto cuando realmente lo podríamos pedir a un vecino. ¿Por qué me tengo que gastar $149? ¿Alguien tiene unos Manolos?
No, ¿verdad? Porque cuestan un perraje, ¿no? Pero ahora ya sabéis que los puedes alquilar, ¿no? Es decir, ¿por qué? Fíjate, 900 euros por unos zapatos que me voy a poner 3 veces, porque claro, ¿sabes? O sea, no me pueden ver 3 veces con el mismo zapato. Pero, sí, pero efectivamente sí puedo alquilar, porque me salen los zapatos a un perraje, ¿no? Bueno, vayámonos a algo un poco más simple. Una comunidad de 20 personas que fabrique 6 sillas de terraza, solo esa silla de terraza, esto podría tener por cada silla 8,58 euros, sería el coste de inversión de una impresora 3D. Simplemente si lo utilizaréis para eso, que luego se pueden hacer más cosas. ¿Cuánto cuesta esa silla, por ejemplo, en Leroy Merlin? 7,95. ¿Por qué tengo yo que tener la propiedad de las cosas cuando la puede tener otra? Podemos ir también a lo que se llama el MoMo, que es un Molecular Scanner. Esto que veis aquí dice, esto es ciencia ficción. Probarlo. Tú llevas tu Molecular Scanner en la mano, lo pones encima de una cosa y te dice si es reciclable, no es reciclable y en qué. Es decir, vamos a poder de repente decir, eso de necesito cambiar las cortinas. ¿Alguien ha necesitado alguna vez cambiar las cortinas? Sí, ¿no? O voy a cambiar lo de... Sí, ¿no? Esto, voy a cambiar la terraza. Tú pones tu mano, te dice si es reciclable, lo reciclas, aplicas tu impresora 3D y lo conviertes en algo. Los activos productivos también pueden ser míos. Pero es que este reciclaje está llegando a todo lo que es la alimentación hidropónica. Aquí lo tenéis, lo que está empezando a estar ya en muchas casas, donde tú sencillamente crías tus propios peces, esto con los residuos de la casa, y por supuesto que te creas tus propias plantas, etc. Por eso he dicho hidropónico. Necesitaré energía, se ha hablado de energía. Sí, sí. ¿Qué pasa con la microenergía distribuida? ¿Qué pasa cuando la nanotecnología llegue a ser capaz de generar energía? Por ejemplo, con la gravedad de la Tierra. No me mires con esa cara. Existe ya. Y desde luego lo que es muy claro es que la producción y la mano de obra la vamos a poner nosotros. Mi casa ya no es mi casa, es una fábrica. Cuido al perro del otro, alquilo mi habitación, alquilo mi coche. Es decir, de alguna manera el individuo lo que está haciendo es tomar control de su propia economía. ¿Tenemos mercados y consumidores? ¿Me podéis decir casi quién no está aquí ya? En todos los sectores tenemos expresiones de este tipo de economía. En todos los sectores. Y adicionalmente, lo interesante es que en este momento es atractivo para cualquiera de las 5 generaciones, excepto los niños pequeños, evidentemente, por lo tanto, las 4 adultos, es atractivo para las 4 generaciones que por primera vez en la historia de la humanidad conviven en nuestras casas y en nuestros mercados. Quieren estar allí. Y fijaros si no las proyecciones en el estudio de Pricewaterhouse. En este momento, aquí tendríais los 10 mercados analizados. Digamos que todos estos sectores facturan 250.000 millones de dólares. Hoy en día el sharing economy, que ya os digo, a mí lo del sharing yo lo respeto, pero esto no es sharing, pues yo cobro, ¿no? Tú compartes cuando tú dejas y dices, oye, úsalo tú. No, aquí es que se cobra. Pero bueno, vamos a seguir a no cambiar de momento la nomenclatura. La economía participativa supone 15.000 millones. La proyección que hace Pricewaterhouse para el año 2025 es que los sectores crecerán, pero fijaros, 335.000 millones. La economía tradicional competirá, como os he dicho antes, con sus propios consumidores, los enseñará y los entrenará para tener un sistema económico no que sustituya a otro, sino que será complementario. Podemos quererlo o no podemos quererlo, por imposible que esto parezca. Por eso digo que el sistema se defenderá, claro que se defenderá, naturalmente. Temas impositivos, temas legales, evidentemente hay que dar un marco jurídico, que también se ha hablado aquí, pero por muy difícil que nos parezca, por muy imposible que nos parezca, esto está ya y lo que va a coger es dimensión. Por eso os decía que si yo quiero entender básica y fundamentalmente, y ya para terminar, esto, ¿qué significa? Y cuando yo llegue, y mañana tenga una nueva innovación, mañana tenga un cambio, o otra vez haga otra nueva tecnología, ¿qué es lo que me puede permitir mantener el norte sin que me vuelvan loco con nuevos nombres, nuevas nomenclaturas, con tantos datos como tenemos? Son básicamente 3 cosas, 3 principios básicos. Primero, entender que el Homo erectus, el Homo sapiens, acabaremos siendo Homo erectus sapiens ciberniensis. Sí, claro que sí, que nos vamos a transformar. Pero no nos podemos olvidar que una cosa que se ha venido desarrollando durante 500 millones de años, que es el cerebro y la toma de decisiones del ser humano, o 100.000 si nos queremos ir a la parte más, digamos que más inteligente, no lo puedo cambiar en 5 o 6. Seguiremos buscando, por lo tanto, el bienestar y el elemento fundamental será la confianza. Os lo digo muchas veces en las clases a algunos alumnos que os he visto aquí.
Parte del éxito de las redes sociales es porque hemos dejado de confiar en aquellos que antes le dábamos el beneficio de organizarnos, se llamen gobiernos, se llamen marcas, se llamen lo que sea. Y al perder la confianza, como no puedo no confiar, porque no puedo no confiar como ser humano, soy un ser tribal, confío en gente que no conozco. Por lo tanto, yo siempre buscaré este concepto de bienestar dentro de la confianza que tenga. Y por supuesto que lo haré dentro de una comunidad. No puedo no ser social. No puedo. El ser humano es social por naturaleza. Lo necesita para su propia supervivencia. Y esta comunidad se organizará en ese sistema económico donde el individuo, con un poder adquisitivo inferior y encima mucho más divertido, posiblemente dé un paso adelante. Todos a la hora de producir. Todos, no, pero mucha gente lo hace. De hecho, yo estoy convencido que aquí algunos de vosotros habréis utilizado, por ejemplo, ¿quién ha utilizado Airbnb? ¿Quién ha utilizado? ¿Nivel de satisfacción alto? ¿Lo veis? Entonces, este nuevo sistema económico tiene que convivir con el otro. Y las empresas tienen el reto de ver cómo se diferencian juntamente estos señores, ¿no? Bueno, y finalmente, y en esta situación, claro, las empresas tradicionales seguirán necesitando generar demanda rentable, sostenida y sostenible. Y ese va a ser el gran desafío. ¿Cómo hago yo en este escenario cambiante para que esto que cambie y sea diferente y poder seguir satisfaciendo a mis accionistas, creciendo, etcétera, etcétera? Esto es lo que se puede esperar, a mi juicio, en los próximos años. Y podemos estar de acuerdo o podemos no estar de acuerdo. Pero lo que sí es cierto es que solo hay una disciplina que puede entender al consumidor, solo una, y solamente hay una disciplina que, entendiendo ese consumidor, puede generar esa demanda rentable, sostenida y sostenible. Todo el mundo puede tener un departamento de compras y le puede aportar más que otro, ser más competitivo. Todo el mundo puede tener un sistema logístico, pero una inteligencia de consumidor mayor, evidentemente, será la clave para esa competitividad. Por eso, yo no sé lo que pasará, si habremos acertado o no, pero sí os puedo decir que de aquí al año 2030 solo podemos esperar más marketing. Quizá no un marketing de empresas, un marketing de individuo, donde la persona ponga su apartamento en una página web, cómo lo vende, cómo no lo vende. Que luego no queremos llamarlo marketing, que lo queremos llamar de otra manera. Perfecto, pero al final la gente querrá que ese apartamento se alquile, que sea el suyo, que le paguen y que repitan. Muchas gracias, feliz marketing y feliz travesía. Gracias.